Hola, hola, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Mi nombre es Denise Cupa, soy psicóloga deportiva y en este video te voy a explicar qué son las emociones, cómo funcionan y cómo influyen en tu deporte. ¿Recuerdas las emociones de Inside Out de la película Intensamente? Donde nos hablan de las 5 emociones básicas. Nos hablan del miedo, de la ira, de la tristeza, de la alegría y del desagrado. Estas 5 emociones las conocemos como las 5 emociones básicas y cada una de ellas nos ayudan a adaptarnos a determinadas experiencias de nuestra vida. A ti como atleta te visitan estas emociones o experimentas estas emociones cuando, por ejemplo, estás compitiendo, cuando estás entrenando, cuando vas camino a una competencia, todavía no llegas, pero sabes que vas a competir o se acerca ya tu competencia importante. Estas emociones empiezan a aparecer y nos permiten adaptarnos a esa situación. El miedo, por ejemplo, surge ante una situación de amenaza o peligro, donde tú te puedes llegar a sentir amenazado. Por ejemplo, puedes tener miedo o sentir miedo de perder una competencia importante, de perder una marca, de perder una clasificación. La ira nos ayuda a protegernos, a buscar esos recursos que nos ayuden a hacerle frente a esa problemática. Por ejemplo, cuando te estén molestando, te están diciendo cosas, el rival o el equipo contrario, pues tú puedes llegar a experimentar enojo y eso te mueve después a la acción. La tristeza responde a una pérdida, a una experiencia negativa, que te impulsa a reorganizarte. Puedes sentirte triste después de haber perdido, pero eso también te ayuda a impulsar y mejorar esas cualidades que te hicieron falta en esa competencia o que te hicieron obtener ese resultado poco favorable. La alegría, por otro lado, se experimenta en situaciones de satisfacción, de bienestar, donde buscas que esa situación se vuelva a repetir. Por ejemplo, después de haber ganado. Si ganas, quieres seguir ganando. Y el desagrado conlleva cierto rechazo a esa situación desagradable. Te puede causar desagrado el ver a alguien que te cae mal, el que te digan de una forma como no te gusta, que te llamen, que utilicen algún apodo que no te gusta. Ya sabemos entonces que hay emociones básicas, de las cuales van a surgir otras emociones. ¿Pero para qué sirven? ¿Para qué sirven las emociones? Sirven para 3 cosas. La primera, para mantenernos a salvo. Nos ayudan o nos dan información de algún peligro, de algo a lo que tenemos que poner mucha atención. Nos alertan todo el tiempo. Empezamos a experimentar emociones de acuerdo a lo que está pasando en esa situación. Si es una situación agradable, desagradable, peligrosa, empezamos a sentir cosas. También nos ayudan a desahogarnos. Después de un momento de alta tensión o que estamos demasiado activados, estamos experimentando mucha activación, nos ayuda también a mantener la calma, a regularnos. Y también nos sirven para provocar reacciones efectivas o adecuadas en las personas de nuestro alrededor. Por ejemplo, si yo me siento triste, entonces quizás lloro, ¿no? O tengo un gesto que culturalmente conocemos o asociamos a una persona que está triste, y entonces la persona que está a mi alrededor se acerca, me pregunta, ¿te puedo ayudar en algo? Ofrecen ayuda. Cuando tú estás experimentando una emoción, también es funcional para que las personas de nuestro alrededor reaccionen de manera adecuada ante esa emoción. Hasta aquí ya nos quedó claro las emociones básicas, de qué se tratan, qué función tienen. Ahora quiero explicarte de qué se componen. Se componen de 3 cosas, de 3 elementos. El primero, el elemento fisiológico. Lo fisiológico hace referencia a todas esas sensaciones corporales que tú tienes cuando experimentas esa emoción. Por ejemplo, cuando estás nervioso, antes de competir, te pueden estar sudando las manos, sientes maripositas en el estómago o náuseas, o también sientes el corazón acelerado. También, por ejemplo, te puede dar sueño o ganas de ir al baño. Todas esas sensaciones corporales responden a ese elemento fisiológico. El segundo elemento es el elemento cognitivo. El elemento cognitivo
hace referencia a toda la evaluación y la interpretación que haces de ese momento. Es decir, todo eso que piensas, todo eso que estás analizando o lo que estás decidiendo en ese preciso momento. Pongo un ejemplo. Cuando estás muy tenso, muy nervioso, puedes llegar a pensar, me voy a equivocar, voy a ser el oso, o qué oso si me equivoco. Todo eso lo estás pensando, ¿no? Empiezas a tener pensamientos apresurados, absolutistas. Puedes tener también pensamientos adecuados o positivos. Entonces, cada una de esas emociones van a estar asociadas a determinados tipos de pensamientos y eso va a hacer referencia al elemento cognitivo. Y el tercer elemento es el elemento motor. ¿De qué se diferencia de los otros dos? Muy fácil. El elemento motor es ese que sí podemos ver las otras personas. Podemos ver que te ríes, que sonríes, que lloras, que haces un gesto de desagrado o que después de equivocarte volteas a ver a tu entrenador como buscando aprobación. También podemos ver esos gritos cuando estás gritando, cuando avientas un objeto. Y todos esos movimientos, todas esas acciones las podemos ver, mientras que no podemos ver lo que estás pensando, no podemos ver que estás sintiendo náuseas. Lo podemos ver hasta que nos lo dices, ¿no? Hasta que lo haces de manera abierta, ¿no? Ya que lo comunicas, que lo haces verbalmente. Ya cuando lo haces verbal, entonces sí yo lo puedo ver, lo puedo escuchar. Pero mientras tanto ocurre de manera encubierta, no lo puedo ver. Pero no te preocupes, de todo eso te voy a hablar más adelante en los siguientes videos. Ahorita lo importante es que te queden claros que hay estos tres componentes, estos tres elementos: fisiológico, cognitivo y motor, y que todos y cada uno de ellos incluyen esa emoción que puedes llegar a sentir. Ahora, a través de nuestra vida vamos teniendo diferentes momentos, diferentes experiencias, diferentes vivencias que nos van marcando y de las cuales vamos aprendiendo cómo actuar, qué sentir, cómo sentir, en qué momento sentir esas emociones. En resumen, cada persona experimentamos de manera diferente las emociones, aun cuando todos conocemos esas emociones básicas. Yo conozco cómo se siente la emoción del enojo, de la frustración, de la alegría, de la tristeza, pero no las experimento igual que tú. Cada emoción va a tener una respuesta individual, muy particular, y que depende de nuestra historia de vida, de nuestra historia de aprendizaje, de todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Mientras que un atleta, tu compañero, es más, puede ponerse muy nervioso al competir o muy tenso. Tú quizás lo vives muy tranquilo o quieres que ya empiece esa competencia, sientes como esas ganas de ya empezar, ¿no? Viven las emociones totalmente diferentes. Sería imposible pretender que cada persona responda exactamente igual a una misma situación. Hasta aquí, todo este abanico emocional debe quedarnos claro que nos convierte en personas únicas, con una historia de vida única. Y cuando digo abanico emocional, incluye tanto las emociones agradables como las que no son tan agradables, las que regularmente y de manera equivocada catalogamos como positivas y negativas, pero que no existe tal cosa. De eso también te voy a hablar después. Las emociones simplemente son, sin ningún apellido, sin ninguna etiqueta, y son importantes para responder a todo eso que llegamos a vivir en toda nuestra vida y en tu caso, en tu carrera deportiva. Tenemos la falsa creencia de que la salud mental es estar bien todo el tiempo o sentirte bien todo el tiempo, estar positivo y siempre sentirte bien, pero eso está mal, eso es equivocado. En realidad lo que deberíamos aprender es a experimentar esas emociones, a transformarlas y saber qué hacer con ellas, lejos de evitarlas, bloquearlas o a no sentirlas. Se trata de un trabajo de aceptación, de adaptación y de aprendizaje. Una pregunta que regularmente me hacen es ¿cómo controlo las emociones? ¿Cómo controlar las emociones? La respuesta es muy sencilla: no intentes controlarlas. Para las emociones no existe un botón de encendido y apagado. No existe tal cosa. Y mientras más intentes controlarlas, más atención o más enfocado vas a estar en ellas. Y puede ser contraproducente o puede tener un efecto contrario.
La mejor forma de transformar estas emociones es dejarlas pasar, identificarlas, vivirlas, validarlas, saber que está bien sentirlas y hacerle caso, sobre todo a esa información que nos están avisando, a eso que nos quieren decir, a esa alerta o a esa alarma que están despertando y que te están diciendo, hey, hazme caso, hay algo que te quiero avisar. Eso es lo que tenemos que hacer, en eso habría que enfocarnos. Las emociones van a aparecer constantemente a lo largo de nuestra vida y seguirán apareciendo, no las podemos evitar, no las podemos bloquear o apagar. Y finalmente, si quieres seguir aprendiendo un poco más de las emociones, te invito a descargar el material que encuentras en la parte de abajo de este video, donde vas a seguir encontrando más información, vas a seguir entendiendo cómo tus emociones tienen esa relación o esa influencia en tu rendimiento y poco a poco ir mejorando.